durante toda la semana, Señor, que uno va preparando el mensaje en la medida que tú vas tratando con nosotros. Gracias por cuidarles, gracias por amarles, gracias por sus hijos, Señor, por Iker y Olivia. Te pedimos, Señor, que tú continúes haciendo una obra especial en la vida de ellos. Sé con nosotros, Señor, haznos receptibles, enseñables, atentos a lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Usa tu palabra como esa espada de doble filo que penetra hasta lo último de nuestro ser para tratar con nosotros, Señor. Necesitamos de ti, Él necesita de ti, Señor. Dale sabiduría de lo alto, apego a tu palabra, apego a tu verdad. Que sean las palabras tuyas, Señor, que salgan de su boca. Ayúdalo, Señor. Sé con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Mientras Carlos decía de la esposa, ¿verdad? Que también, digamos que de alguna manera está en esto, ¿no? Y entonces me acordaba, esta mañana yo estaba dando la última revisión del pasaje y entonces los niños se están cambiando y ella está en la cocina, está preparando el desayuno. Entonces en un momento, no sé si fue Iker o algo, que pidió algo del baño, se estaba bañando y entonces ella sale y dice que, pero ve, ok, yo voy. Entonces no, ya, yo voy. O sea, fue como, pero ve, yo estoy haciendo el desayuno, ¿entiendes? Tú puedes ir, pero ve que estoy diciendo que estoy revisando el sermón, entonces como que, bueno, ok. Entonces yo pienso rápido, yo puedo usar esto como excusa de quedarme aquí sentado, pero no, dale, no, me llegó esa idea de que al final siempre en un matrimonio están los dos en cualquier lío del otro, ¿no? Pero bueno, nada, qué bueno que estamos aquí. Este es el segundo sermón o mensaje, ¿verdad? De esta serie de Colosenses que hasta ahora serán 6. Y bueno, el domingo pasado veíamos el capítulo, del capítulo 1, del versículo 1 al 14, ¿no? Pues hoy vamos del mismo capítulo 1, del 15 al 29. ¿Okay? Recordemos, Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Colosas, una iglesia probablemente fundada por Epafras. Estaba preocupado por una herejía que se estaba metiendo en la iglesia, de lo que luego se convirtió en el gnosticismo, ¿verdad? No, creencias ascéticas de que hay que castigar el cuerpo, con mucha ley, también estas influencias helenistas, ¿verdad? De que habían emanaciones de Dios que venían, pero que Dios no podía juntarse con la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, ahora en el capítulo 2 vamos a hablar un poco más en detalle de eso. Y veíamos que Pablo, antes de empezar a corregir de alguna manera esa herejía, pues les recordaba lo que ya habían ganado, ¿okay? Versículos 13 y 14, que fueron sacados del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo, la redención de los pecados. Entonces les recuerda esto, que ellos habían ganado antes de. Y aquí entonces entramos en el versículo 15, y vamos a leer Colosenses 1, 15 al 29. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Entonces, Pablo está corrigiendo una herejía en la que, entre otras cosas, Dios y la materia no se mezclan. Lo espiritual, lo divino, eso es bueno, la materia es mala. De hecho, más adelante se sigue desarrollando esta idea, porque no murió en Colosas, se siguió desarrollando. Y para ellos el ser humano era alma y cuerpo, pero el alma estaba como encapsulada en este cuerpo que era malo, ¿verdad? Y por eso de ahí las prácticas legalistas que cogen de los judíos también, pero que eran prácticas ascéticas que venían de muchos otros sitios, de golpear la carne, de mortificarla para que la carne pudiera extinguirse o morir, y el espíritu entonces, que es lo bueno, pueda más o menos salir. Para este sistema de creencias, Dios, como no se puede juntar con la materia, al final tiene emanaciones que salen de Dios, los crean ellos, que salían de Dios, y una de estas se fue degradando lo suficiente como para poder crear la materia que ya era mala, ¿no? Cristo era una de estas emanaciones después. Increíble, ¿no? Entonces, Pablo inmediatamente entra, en el versículo 15, a igualar a Cristo con Dios. Son lo mismo, y más aún, fue el mismo Dios que creó. Piensa en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Ahí es el en quien tenemos redención, del versículo 13 y 14. ¿Ok? Él, en quien tenemos redención, es la imagen del Dios invisible. Y esto no es la imagen como el hombre fue hecho a imagen de Dios. No es lo mismo aquí. Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios porque piensa, siente, tiene voluntad. ¿Ok? Pero Dios, al ser una mente sin cuerpo, decía William Lane Craig, un filósofo cristiano, estaba oyendo en estos días, decía que Dios no tiene cuerpo, ¿verdad? Entonces sería como una mente sin cuerpo, pero que piensa, que siente, que tiene voluntad. Claro, tiene voluntad, porque en algún momento creó, ¿no? El universo no existió de siempre, entonces tiene voluntad. Entonces así mismo nosotros, de alguna manera, tenemos esa imagen, pero aquí Cristo no es la imagen de Dios en ese sentido, es la imagen de Dios de que esa mente sin cuerpo que no se puede ver es en Cristo, y ahora sí la puedo ver. ¿Ok? Totalmente diferente. O sea, en un sentido mucho más
completo. Y luego dice, el primogénito de toda creación. Claro, el primogénito es el primero de otros, ¿no? Pero aquí, primogénito, como más adelante sí lo usa en ese sentido, pero aquí no es en el sentido de que fue el primero de muchos, sino el más importante, ¿no? Porque Cristo no es parte de la creación. Juan 1:3, que no es Pablo, ¿no? Sino Juan, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Entonces, si todas las cosas fueron hechas por medio de Él, Él no puede ser el primero creado, porque entonces Él no hubiese sido hecho por medio del mismo, ¿no? Entonces, Él no es el primero cronológicamente, ¿no? De la creación, sino es el más importante de la creación. En el versículo 18 habla de primogénito de entre los muertos. Ahí sí es el primero, ¿ok? Es el primero que resucita para no morir, porque Lázaro resucitó, pero murió. Pero Jesús es el primero que resucita para no morir. Entonces, cronológicamente, de entre los muertos, efectivamente es el primogénito. Y fíjense la diferencia, que el versículo 15 es el primogénito de toda creación, singular. El primogénito de entre los muertos, plural, ¿no? Entonces, no es el mismo sentido, ¿no? Cristo es esa imagen de Dios que Dios exaltó como supremo sobre toda la creación, lo puso en primer lugar. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Recordemos el versículo 13. Ustedes fueron sacados del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo. Y aquí vuelve y dice que Él, todo trono, dominio, poder, autoridad, ha sido creado por medio de Él. Pablo usa la palabra dominio 2 veces y no es coincidencia. Tiene un sentido ahí. Pablo está diciendo, todo, incluyendo eso, de alguna manera, está bajo su control también. Fue creado por medio de Él. No hay nada fuera de su poder, fuera de su control. Y todo, de alguna manera, aunque sea al final, ¿no? Al final de todo, es para Él también, para glorificarlo, que es el mensaje central de esta sección, ¿no? Tú dirás, oye, pero ese dominio de las tinieblas también, de alguna manera lo veremos, porque todo fue para Él. Si no, no hubiese usado la misma palabra para referirse al dominio de las tinieblas y a decir aquí que todos los dominios fueron creados por medio de Él y para Él, ¿no? Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. De esta sección, de hecho, hace unos varios domingos cuando hablábamos de la seidad de Dios, utilizamos este pasaje, ¿verdad? Para referirnos a eso. Y decíamos que es el poder de Cristo que hace que la creación se mantenga, como que It holds it together, entre las dos manos la agarra así para que no se desmorone. Y yo, que soy muy tema de ciencia y explicaciones así complicadas, me encantan. Yo la noche a veces me siento y pongo YouTube, que es una universidad mejor que cualquier otro. Hay que tener mucho criterio, mucho discernimiento. Y me pongo a ver cosas así complicadas hasta que llega un punto que digo, mira, ya yo no entiendo nada, entonces paso a otro tema. Y de hecho, mientras decía esto, las cosas permanecen, me acordaba de lo siguiente. También que sepan que he estado oyendo unos podcasts, ¿verdad? De William Lane Craig, que es un apologeta, se dice, ¿no? Es un apologeta que estaba defendiendo la fe con otros ateos y los tipos se van a un nivel de explicación. Entonces, me acordaba eso y decía que la creación se mantenga. Entonces, yo pensaba, ¿cómo esto cómo yo le digo esto a uno de esos científicos, ¿verdad? Que la creación se mantenga. Yo decía, oye, al final, si bien es cierto que debe haber una explicación científica, porque Dios creó todo esto y lo creó con leyes y con normas, ¿verdad? Naturales que funcionan. Pero cuando lleguemos al final, esta luz queda prendida porque hay energía que viene de otro sitio, ¿no? Y así podemos ir, y yo me recordaba de ciertas cosas. Por ejemplo, hay 4 fuerzas fundamentales en todo el universo, ¿verdad? La gravedad, la fuerza débil, que se llama así, la electromagnética, y la fuerza
fuerte. La fuerte o la interacción fuerte, más o menos así se llama. Y esas 4 fuerzas controlan todo. La gravedad, que es la que más sentimos, ¿no? Es la más débil de todas. Y, sin embargo, yo suelto el micrófono y se cae todo, ¿verdad? Pero eso solamente se ve en cuerpos muy grandes, muy grandes, de mucha masa, como la Tierra, como el Sol, como las galaxias. Einstein, con su teoría general de la relatividad, explicó cómo esas interacciones entre esos cuerpos grandes se da. Pero esa teoría de Einstein no explica los cositas chiquitas, ¿verdad? Niveles cuánticos, gracias. Entonces, la teoría cuántica viene a explicar cómo esa cosita chiquita, cuando digo chiquito, átomo y subatómico y wow. Cuando digo chiquito es, en una célula, lo anoté por aquí, hay 100 trillones de átomos. En una célula del cuerpo hay 100 trillones de átomos. 100 trillones es 100 millones de átomos. En el cuerpo hay 30 trillones de células. 30 trillones de células. El 98% del espacio atómico de cada átomo está vacío. O sea, nosotros somos más aire que otra cosa. Bueno, aire no, porque el aire también está hecho. Bueno, somos más vacíos que otra cosa. Aunque después dijeron que no era así, porque la interacción entre los electrones y los protones, no sé qué, tampoco se puede decir que es vacío. Ya ahí yo pasé a otro video. Ya. Pero claro, esa interacción de las cosas grandes no se explica en las chiquitas, y las chiquitas no pueden explicar las grandes. Entonces hay ¿cómo es que se explica todo eso? Entonces llega la teoría string theory, teoría de cuerdas. Bueno, que las partículas subatómicas no son partículas y no son cuerdas, y según vibran, se comportan como una partícula X. Entonces ahora dicen, no, string theory va a explicar todo, cómo funciona todo. Y yo decía, oye, sí, puede ser. Pero al final, si seguimos la ciencia hasta el final, que no será ahora, será, no sé, 100 años, 200 años, o nunca el ser humano lo sabrá, pero el punto es que cuando lleguemos al final, la explicación de todo, vamos a ver que Cristo sostiene todo. Yo no sé si es que la gravedad, que Jesús le está ordenando, sí, chupa, o que esa fuerza fuerte, la interacción fuerte. ¿Dónde está la interacción fuerte? Para que sepan. En los átomos, ¿verdad? Saben que los magnetos, si son de cargas opuestas, se atraen. Si son de cargas iguales, se repelen, ¿no? Pero en un átomo, en el núcleo, tú tienes protón y protón juntos, que deberían repelerse. Sí, porque esa es la fuerza electromagnética que los haría repelerse. Pero la interacción fuerte hace que se queden juntos, que es la más potente de todas. Yo me quedo así mismo. Pero cuando lleguemos a explicarlo, habrá que concluir, científicamente habrá que concluir, oye, Cristo lo está sosteniendo. ¿Por qué hago el comentario? Porque la herejía de hoy, entre tantas, si tiene que ver con Dios, eso es personal, eso es teología, eso no es ciencia, en ninguna de sus ramas, ni ciencia natural, ni ciencias sociales, en ninguna de sus ramas. Como mucho, filosofía. Pero si es de Dios, tú te lo guardas. Y eso no es así. Porque si es verdad de Dios, ¿no? Y al final fue Dios el que creó. Fue Cristo el que creó. Fue el que puso todo a funcionar. El argumento teleológico para la existencia de Dios, ¿verdad? Es el que dice de que hay un diseño, hay inteligencia, hay cosas que se ve que había una intención para crear. Romanos 1, 19-20. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Eso no es un argumento moral. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Entonces llegamos ahora y decimos, oye, el universo antes era eterno, para los científicos. En 1965 más o menos alguien dijo, no,
como estamos viendo una radiación cósmica, no sé qué, no sé cuánto, se probó que tenía un inicio, 1965. Después que la ciencia dura tanto tiempo para llegar a ese momento y decir, mira, es verdad que tenía un inicio, mira, llega vamos a llamar, que llega a la cima de esa montaña del conocimiento, y ahí estaba Moisés, hace miles de años con un papiro. Eso yo sabía. Yo creo que tanto que yo sabía, ¿sí? Entonces la herejía de hoy es, si tiene que ver con Dios, es personal, pero aquí Romano está diciendo, no, espérate. Es que Dios se hizo evidente en su creación. Que de hecho, yo pudiera decir que porque me gustan este tipo de cosas, cuando estoy viendo un video de eso, estoy leyendo, estoy aprendiendo de eso, digo, wow, Señor, pero es que tu poder es impresionante. Véanse un video, hay varios de eso, pero en YouTube, que pone los tamaños de los cuerpos celestiales en referencia. Entonces pone la Tierra, a veces empieza en la Tierra, a veces impresionante, pero depende del video. Pone la Tierra y luego va creciendo y Júpiter, y dice, wow, pero Júpiter es grande. Entonces la Tierra se va poniendo más chiquita, ¿no? Entonces después llega el Sol, entonces, wow, pero el Sol es grande, bien. Y después sigue creciendo hasta que, el Sol es un píxel, es un puntito así que se ve. De repente una estrella grandísima, y después de esa estrella grandísima es otro puntito porque hay otra más grande. Y cuando llegan a los hoyos negros, ahí mi madre, es una cosa impresionante. Y Dios lo tiene en su mano. Él fue el que creó todo eso. Ese que nos redimió fue el que nos creó. El que creó todo eso. Con un nivel de exactitud, que una variación pequeña en la constante de la gravedad, en la constante de la relación de la masa, de la materia negra, ¿cómo se llama? El del espacio ese, versus la materia, entonces no pudiéramos existir. Es una cosa impresionante. Entonces, ese Dios que creó eso así, fue el que nos creó a nosotros y fue el que nos redimió. Ese es el Señor Supremo, Cristo, sobre la creación. Y Pablo eso lo deja claro en esta sección. Pablo viene a recordar eso, versículos 13 y 14. Nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Ese en quien tenemos redención es la imagen de Dios. Es Dios, es el más importante en toda la creación, el agente creador, quien sostiene la creación. Aunque no entendamos cómo a nivel de átomos, es el que te mantiene vivo. Y no solo a ti, sino a toda la creación, a nivel de galaxias y de otros mundos. Y luego, Pablo pasa a una segunda sección en la que vamos a ver cómo Cristo no solo es supremo sobre la creación, sino es supremo sobre la nueva creación. Versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga primacía en todo. La metáfora del cuerpo que Pablo usa, la usa en 1 Corintios 12, en Efesios también 1, en capítulo 4 y 5 de Efesios también. Cristo es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia, es el que dirige. Él es el supremo en la creación y en la iglesia también. Es el principio de la iglesia también. El más importante y cronológicamente, el primogénito de entre los muertos. El primero que resucita para no morir. Y por si no queda claro, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Ok? A fin de, eso está clarísimo, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Es Cristo, es Jesús el que debe tener en todo la primacía, la preeminencia, la superioridad. Que sea el primero, que sea el jefe, el protagonista, el que se lleve los aplausos, el que sale en el póster. Ese. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Versículo 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Capítulo 2, versículo 9 de Colosenses. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él.
Y vemos cómo, recuerden, estoy hablando contra una idea de que Dios no se mezcla. Lo divino, que es bueno, no se mezcla con la materia, que es mala. Y aquí viene Pablo diciendo, no, Él fue el que creó todo, no fue otro, fue Él. Y se creó para Él, tampoco fue que se creó y se fue, no, es que fue para Él que se creó. Y es ese cabeza de la iglesia también, a fin de que tenga la primacía en todo, en toda la creación y en la nueva creación también. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y veremos más adelante, es toda la plenitud de la deidad. Él estaba hablando del cuerpo de Cristo. Versículo 20. Por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Él está hablando del cuerpo físico. ¿Ok? Pablo está siendo clarito aquí. No. Es que toda la deidad habitaba en su cuerpo físico. Y fue ese cuerpo físico, veremos después, que dio su sangre. Pablo enfatiza la humanidad de Cristo luego de exaltar y de enfatizar su deidad. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hizo tienda entre nosotros. Y vimos su gloria. No fue que fue un hombre. No. Es que vimos su gloria mientras Él habitaba aquí entre nosotros. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Yo creo que esta sección, del 18 al 23, esta es lo esencial. Cristo fue agente creador de la primera creación, del 15 al 17 lo vimos, y Cristo fue agente redentor de esta nueva creación, del 20 al 22. Pero dice aquí, todas las cosas, reconciliar todas las cosas consigo. Romanos 8, 19, 22. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no en su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Versículo 22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. El pecado fue tan grande, el efecto, la consecuencia, que no solo nos manchó a nosotros, bueno, creo que manchó es una palabra muy débil, no solo nos condenó a nosotros, sino que también de alguna manera manchó la creación y la condenó. Dice, pero la condenó la creación, pero ¿cómo le condenó la creación? Segunda de Pedro 3, 10, 13, Apocalipsis 21, esta creación será destruida y habrá una nueva creación. Dios no se va a quedar con esto. Ahora el león se come al cabrito, pero en la nueva creación el león se acostará con el cabrito. Y versículo 23 de Romanos 8, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, no solo de nuestras almas, de nuestro cuerpo. Eso no ha llegado, pero llegará, ¿verdad? Como hablamos el domingo pasado, es esa esperanza que no ha llegado, pero llegará. Ya tenemos esas primicias. ¿Okay? Por ahora, vamos a decirlo de alguna manera, el cuerpo es malo, entre muchas comillas, ¿okay? Por ahora, pero seremos glorificados. No solo ella, sino que también nosotros, que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Dice, bueno, pero por ahora no, sí tenemos problemas, claro que sí. Pero, versículo 21, y aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras.
Versículo 22, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne. Reconciliar todas las cosas, todo lo creado. ¿Okay? La creación, nosotros. Versículo 21. Ustedes estaban hostiles. Versículo 22. Dios los ha reconciliado. Cuando dice aquí, estaban alejados, eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. De ánimo hostil es como un enemigo irreconciliable. ¿Ok? Y fíjense que habla de ánimo hostil y ocupado en malas obras. Ánimo incluso puede referirse a una mente hostil. Ocupado en malas obras, esas son las cosas que yo hago. ¿Ok? Es mente y cuerpo, es todo. Estaba desagradando a Dios. Todo. Sin embargo, Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa reconciliación en Cristo es en su cuerpo en carne. No es una reconciliación divina, de que no se mezcla con la materia, y entonces mientras más rápido salgamos de este cuerpo, pues más llegamos, ¿verdad? Que era lo que pensaban ellos. Porque esa redención es en el cuerpo de Cristo, que dio su sangre. En Cristo lo infinito se hizo finito, lo atemporal se hizo temporal. Lo que creó, de alguna manera se hizo como lo creado. Wow. Y así se quedó. Eso es grande. Cuando Cristo resucita, claro, en su cuerpo fue su sangre, ¿no? La sangre de su cuerpo. Pero cuando resucita, el cuerpo también viene con él. No es que solamente hay una expresión en inglés que nunca sabe traducir, un wraith. Un wraith es algo como que ni vivo ni muerto, es como un ente. No. Un espectro, gracias. Sí, un espectro. Esa es la que más se acerca. Esa reconciliación se dio porque Dios se hizo carne, vivió como hombre entre nosotros, experimentó lo que es vivir como nosotros y no pecó, cumplió la ley que era para nosotros, para luego morir como debimos morir nosotros y resucitar como vamos a resucitar nosotros, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa reconciliación en Cristo a través de su cuerpo era suficiente, ya fue suficiente. No es necesario nada adicional. No había que acceder a ningún conocimiento extra, no había que conocer ninguna emanación. No hay que hacer nada adicional, ninguna penitencia, ¿no? Ningún maltrato del cuerpo. El sacrificio de Jesús en su cuerpo ya nos presenta santos, separados, sin mancha, como el cordero en el templo, sin mancha, irreprensibles. No nos pueden acusar de nada, de absolutamente nada ya. Ese sacrificio de Jesús en su cuerpo ya nos separa, nos pone sin mancha y ya no nos pueden acusar de nada. Versículo 23. Esto lo hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Y alguien dirá, bueno, ahí está claro. Si permanecen constantes, si no permanecen se caen. Y no. No está diciendo ahí qué es lo que hace que permanezcamos. Dice que si no permanecen, eso no se dará. Pero no está diciendo que son ustedes lo que hacen que permanezcan o no. ¿Ok? Como que yo pueda decir, yo tuve un accidente de carro hace unas semanas. Bueno, no sé si tú podrás decir eso o la otra persona va a poder decir eso, pero como que alguien que tenga un accidente de carro diga, no, el carro se me tiró encima. No, el carro no se te tiró encima. Algo hizo que eso pasara, alguien al volante. ¿Ok? Más o menos así.
Si ustedes no permanecen, bueno, pues esto no lo tendrán. Pero eso no quiere decir que quienes hagan que se dé esa permanencia sean ustedes. Yo no voy a abundar mucho en esto específicamente, porque si no, no serán 6, serán más mensajes. Pero bueno, quería así hacer eso aclarando. Él hará esto en verdad si permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este evangelio que se proclama en todas partes. Esto no quiere decir que ya no hay no alcanzados. No es esto, sino que se proclama en todas partes. Es un atributo del evangelio, es el evangelio que se proclama en todas partes. Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y fíjense, fui hecho ministro. Yo no me hice ministro. Cristo, que es supremo sobre la creación, es también supremo sobre la nueva creación. Siendo Él el agente creador y sostenedor de toda la creación, es también el agente redentor por medio de quien se reconcilia todo con Dios. Quienes estábamos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por medio de Cristo. Y este es el evangelio proclamado, que si Cristo no es Dios, no es el evangelio. Si Cristo no es agente redentor, no es el evangelio. Si nosotros no éramos enemigos con odio irreconciliable contra Dios, no es el evangelio. Si nosotros no estábamos con mente y cuerpo en contra de Dios, el 100% de nosotros, ese no es el evangelio. Si Cristo no es el agente redentor, ese no es el evangelio. Si nosotros no somos reconciliados en el cuerpo y carne de Dios, de Cristo, ese no es el evangelio. Y si ese sacrificio no es lo único que redime, ese tampoco es el evangelio. Ese evangelio del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice el versículo 23. Pablo no se hizo ministro de este evangelio. A él lo hicieron. Ajá, ¿cuándo? Vamos a ver Hechos, libro de Hechos. Hechos 26. Lo pueden dejar ahí, lo pueden buscar y lo pueden dejar ahí. Hechos 26. En Hechos 26, Pablo relata su testimonio de conversión de alguna manera. Él está frente a Herodes Agripa, reclusado por Festo antes de ir a Roma, porque él había apelado al César. De hecho, al final del pasaje, Agripa le dice a Festo: si él no hubiera apelado al César, hubiéramos tenido que dejarlo ir, hubiéramos tenido que soltarlo. Pero él apeló al César, entonces ahora tiene que quedar preso y coger para Roma. ¿Qué estaba haciendo Pablo antes de ser hecho ministro? Versículo 9 de Hechos 26. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas. Procuraba obligarlos a blasfemar, a hablar en contra de, a negar la fe. Y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos, aún hasta en las ciudades extranjeras. Siempre me llama la atención que aquí enfurecido es en rage, en rabia. Y se usaba, esa palabra se usaba y traía la imagen de cuando un animal salvaje está devorando un cadáver. ¿Ok? Y arrancando la carne. Esas imágenes, bueno, a mí me gustan, pero son imágenes fuertes. Pero esa es la idea, o sea, y Pablo lo dice: yo iba con rabia a buscarlos. Hechos 8:3 es esto dicho de otro punto de vista. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa con esa rabia, arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel.
La primera mención de Pablo es en Hechos 7, un poco más atrás, versículo 58, hablando de Esteban. Echándolo fuera de la ciudad a Esteban, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos, los mantos de Esteban, a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo estaba viendo. Están apedreando a Esteban y tiran los mantos a los pies de él. Miren cómo se da esto. Hechos 6, un poquito más atrás. 11:14. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, para que mintieran en contra de Esteban, para que hablaran mentira, para que lo acusaran de algo que Esteban no había hecho, y ellos lo sabían, y Pablo también. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Versículo 13. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos enseñó. Igual que con Jesús, tuvieron que armar una mentira. Pero Pablo estaba ahí. Y luego, volviendo a Hechos 26, del 12 al 16, continúa Pablo diciendo: ocupado en esto, cuando iba para Damasco, con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, o sea, los principales sacerdotes dijeron: Pablo, te autorizamos a ti, ve tú. Al mediodía, versículo 13, oh rey, le está hablando a Agripa, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 15, y entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Pues cuando Pablo dice: fui hecho ministro, es esto. No era que él andaba medio cerca y cruzó, no. O sea, él iba acabando con los cristianos, matándolos, arrastrándolos fuera de su casa como un carroñero devora un cadáver. Y de ahí Jesús se le aparece y dice: hey, yo te voy a hacer ministro. Cuando Pablo dice: fui hecho ministro, es esto. A esto es que él en esto es que él está pensando, ¿no? Versículo 24. Ahora me alegro por mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo sufre aflicciones por los colosenses. Pablo sufre por llevar el evangelio. Entonces, vamos a aclarar algo. Y aquí, si me da tiempo, voy a durar un tiempo. El sacrificio de Cristo fue completo, eso es lo primero. Tetelestai, él dijo. Es decir, cuando Pablo dice: en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, no quiere decir, ¿ok?, que lo que él está haciendo es para, porque faltó algo. Si alguien pudiera más o menos malinterpretar eso y decir, bueno, que Pablo tiene que sufrir para su salvación, no me imagino que nadie pensara que Pablo está sufriendo para la salvación de todos, pero tampoco así, porque ya Pablo dijo en todos los versículos anteriores varias veces, ya lo vimos, ¿no? Entonces, sí, son sufrimientos, son aflicciones, pero con propósitos diferentes, con causas diferentes, con naturaleza diferente. Cristo sufrió el castigo por nuestro pecado para satisfacer la justicia de Dios. Nada que nosotros suframos servirá nunca para eso. Nunca va a sufrir para eso. Va
Va a servir, gracias. Va a servir para eso. Pablo está sufriendo por estar predicando. Y él predica por Cristo. Es decir, si Cristo hubiera todavía estado ahí, pues a Cristo lo hubiesen perseguido igual que a Pablo. Y Cristo hubiese estado pasando las mismas aflicciones que Pablo. Entonces Pablo dice, yo estoy completando eso porque Cristo subió. Y ahora estamos nosotros llevando esa palabra. Si Cristo hubiese seguido llevando él la palabra, pues también lo hubiesen perseguido así. Y a eso se refiere Pablo. Y esto es un privilegio. Me alegro de mi sufrimiento por ustedes. 2 de Corintios 11. Lo leeré un poco rápido. Versículo 23 al 28. Aquí Pablo hace un recuento de sus sufrimientos. Y está... No tomará mucho tiempo ahí, pero está diciéndole a los corintios, que parece que había alguien diciendo, no, pero yo he sufrido más que tú y tal, y tal, y tal. Pablo dice, son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, dice Pablo. Aquí estoy hablando como que estoy loco. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con balas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué y he pasado 1 noche y 1 día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. A ver, en general, la mayoría de nosotros, yo creo que no podemos decir ni el 28 en singular. O sea, no podemos decir ni siquiera la preocupación por la iglesia mía que tengo encima. Las otras, tampoco. Los sufrimientos que pasamos por la iglesia, los pasamos por Cristo, por su cuerpo, por su novia. Y ahora, para esta iglesia, ahora que estamos iniciando con nuevos miembros, ¿verdad? Que estaremos iniciando ministerios. Hay gente que ha manifestado incluso, mira, sí, me gustaría servir en tal o cual ministerio. ¿Estamos dispuestos realmente? De repente no naufragar, pero estamos dispuestos realmente a sacrificar lo que tenemos que sacrificar. Sacrificar tiempo, ¿ok? Hay que sacrificar compromisos sociales, familiares, de trabajo. Y no me malentienda, no me malinterprete. Dios tiene un llamado para cada quien, para cada persona en particular, de acuerdo a su propósito en y a través de cada persona individual. Lo que Dios pide de cada uno para la iglesia es diferente. Y aquí hay 2 cosas que quiero dejar claro. Principalmente para los hombres, para las mujeres, para los padres de familia. Nuestra familia es nuestro primer ministerio. Eso es así. Segundo, tu trabajo secular es igual de santo que cualquier cosa que puedas hacer en la iglesia. Es igual. Y eso puede ser 3 mensajes, tampoco voy a... Pero es igual. Pero tenemos que entender que el ministerio es sacrificial. Esto cuesta. ¿Ok? Esto cuesta. Y aquí Pablo lo dice. Entonces, muchos aquí hemos manifestado que queremos servir. Y yo, leyendo esto, y en mi caso personal, principalmente esta semana, comentaba ahorita con Carlos, que ha sido, y mientras yo precisaba esto, dije, sí, o sea, sí, es sacrificial, cuesta. Y cuando decimos sí, queremos servir, bien, pero hay que entender el compromiso que eso implica. Y aquí estoy hablando especialmente para esa persona que
han manifestado, sí, yo quiero servir. O sea, no lo tomen como que estoy diciendo que no, solamente estoy diciendo, órenlo, ¿no? Piénsenlo, reflexionenlo, porque miren todo lo que está diciendo Pablo aquí. Me alegro por mis sufrimientos. Hay esos sufrimientos, los hay, existen, son ciertos. Yo no puedo hablar nada, ellos pueden hablar 300,000 veces más tiempo. Existen. Entonces, mientras revisaba aquí, sentí, sí, vamos a decirlo esto. Pues estamos empezando. ¿Ok? No es coincidencia que ese mensaje, que ese pasaje cayera. Estamos empezando aquí. Mucha gente hemos manifestado que queremos servir, tenemos que pensarlo, eso lo comentamos una vez. Tenemos que... Esto es así. Ese costo, ese sacrificio es en lugar de Cristo. Si Cristo hubiera estado haciendo eso, pues también hubiese tenido que sacrificar cosas. ¿Okay? Obviamente, vuelvo y repito, ese sacrificio no es el sacrificio de Cristo, no el sacrificio de Cristo, no. ¿Okay? Ese es un sacrificio por la iglesia. Pablo, ¿por qué me persigues? A mí, a Jesús. ¿Okay? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y de esta iglesia, versículo 25, fui hecho ministro. Ministro. Diáconos. Mateo 20, 26, 27. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande sea su servidor, diáconos. Y el que entre ustedes quiera ser el primero sea su siervo, duro, su esclavo. Mateo 22, 13, en la parábola del banquete de bodas. El rey entonces dijo a los sirvientes, diáconos. Mateo 23, 11, pero el mayor de ustedes será su servidor, diáconos. Juan 2, 5, 9. Leíamos la boda de Caná esta mañana, ¿verdad? El versículo 5 y el versículo 9, cuando está refiriéndose a los servidores que servían el vino, diáconos. Y Pablo dice, de esta iglesia yo fui hecho diácono. De esta iglesia yo fui hecho como el que coge la vasija y la sirve, el que atiende la mesa. No, porque cuando leemos ministro ya tenemos cosas en la cabeza. ¿Verdad? Hay que compararlo con los ministros de hoy día. O sea, Pablo usa la palabra diáconos y ahora eso tiene otro contexto. No, el ministro. ¿Verdad? Yo no sigo mucho la pelota, pero el béisbol. Pero hay un tercera base en República Dominicana, el de Machado, apellido Machado. Y es muy bueno, ¿verdad? Coge muchas bolas. Le dicen el ministro de la defensa. O sea, para hacerlo grande, ¿no? Pablo es al revés. Cuando Pablo usa esa palabra es lo contrario. Es el servidor, es el que sirve la comida. Y no quiero desmeritar ese trabajo, ¿no? Pero quiero compararlo con cómo eso se oye hoy. Porque hoy hay ministros que andan con guardaespaldas. Y no se conforman con eso, sino que se van subiendo rangos. Apóstoles. En poco tiempo serán ángeles. Por eso. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada. A Pablo le fue dado. ¿Okay? La administración de Dios. Pablo, mira, yo te voy a hacer ministro. Esto es mío. Toma, administra. Eso no es tuyo, es mío. ¿Ok? Mira que eso vaya bien. Para lo que se supone que funciona, ponlo a funcionar. Para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. El propósito es que se predique la palabra de Dios. Para que más personas crean, como vimos el domingo pasado. Para que más personas crean y lleven fruto. Es decir, se amen entre ellos, probando que son discípulos de Dios, como vimos en Juan, y en esto Dios será glorificado. Versículo 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
Versículo 27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio de los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. La predicación de este misterio que ahora ha sido manifestado. ¿Y cuál es el misterio? Cristo en ustedes. Cristo en ustedes, los gentiles. Esto antes no era así. La esperanza de la gloria. ¿Cuál esperanza? Ya Pablo usa la palabra aquí esperanza, creo que tenemos la tercera o cuarta vez. Eso que yo espero, que no ha sucedido, pero que sé que va a suceder. ¿Ok? Cristo en ustedes. Versículo 28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La meta es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es por esto que Pablo trabaja y se esfuerza. Pero se esfuerza según el poder de Dios, no según sus propias fuerzas, las de Pablo, sino con el poder, en el versículo 11, ¿se recuerdan? De la potencia de la gloria de Dios. Y el esfuerzo no es solo la proclamación. Ahí nosotros proclamamos amonestando a todos y enseñando a todos con toda sabiduría. Hay un seguimiento luego de la proclamación. Hay un discipulado, hay un proceso, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Lo que se consigue en un momento es esa redención, lo vimos anteriormente. Ese sacrificio ya nos hace santos, sin mancha e irreprensibles. Ya sucedió. Listo. Luego, hay que poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y claro, eso no se va a dar de este lado de la gloria, pero Pablo no solo proclama. Si fuera solamente eso, dijera, bueno, nos esforzamos por la proclamación y listo. No, por la proclamación y la amonestación y la enseñanza también. Recuerden, al principio del mensaje anterior, hacíamos el comentario, que muchas veces oramos para que alguien venga a la iglesia, pero después que llegó, que ore solo. ¿Verdad? No, Pablo seguía orando por esa iglesia que ya había creído y ya había dado fruto. Ya se amaban entre ellos, es decir, ya tenían la muestra de que eran discípulos. Son mis verdaderos discípulos, decía Juan 15, cuando se amen entre ustedes. O sea, ya eso estaba dado. Pero Pablo todavía seguía orando muchísimo por los colosenses, sin cesar, decía. Porque falta esa amonestación y esa enseñanza a todos, con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El andar dignamente, la perseverancia, la paciencia, que hablábamos en el año pasado también, el gozo, el agradecimiento, el alegrarse por los sufrimientos de Cristo, eso es un proceso. Eso no se da en el momento que ya eres redimido. En el momento que ya eres redimido, independientemente de lo que pase, si verdaderamente eres redimido, ya estás en el reino del Hijo de Dios, usando el lenguaje del versículo 13. Inmediatamente, ya. Pero hay que aprender a andar dignamente. Pablo ora para que tengamos toda la potencia de la gloria de Dios para tener paciencia, perseverancia, para soportarnos. Oigan bien. Para soportarnos. Se está empezando la iglesia, ¿verdad? La iglesia de la Ciudad de Gracia. Toda la potencia de la gloria de Dios para soportarnos nosotros. A ver, como acabamos de conocernos casi todos, ¿verdad? Algunos tenemos ya historia, pero en general, estamos de luna de miel. Bueno, aquí hay gente que está literalmente de luna de miel. Yo estoy hablando metafóricamente. Pero esto va a venir, ¿ok? O sea, vamos a necesitar de la gloria de Dios, de toda la potencia para soportarnos nosotros unos a otros. ¿Ok? Que el carácter del otro, que me dijo, que me vio, que no me vio, que no me llamó, que dijo que venía y no vino. Sí, pero él no se está sacrificando como se dijo en ese mensaje. No, espera.
para soportarnos. Ese poder presentar a todo hombre y mujer perfecto en Cristo toma tiempo. Pablo lo sabe y Pablo se esfuerza por la proclamación del evangelio a los no creyentes para ganar almas redimidas, y se esfuerza por la enseñanza de la palabra de Dios para el perfeccionamiento, de alguna manera, de esas almas redimidas. Y así deberíamos esforzarnos todos. ¿Por qué? Porque ya vimos que esto trae gloria a Dios, Juan 15:8. El Evangelio, el misterio revelado, la esperanza de la gloria, debe hacernos querer andar con un caminar digno. Y este caminar digno toma ese tiempo. Y por eso debemos esforzarnos todos, por hacer que entre todos nosotros nos empujemos hacia eso. No es para Pablo, ni para los ministros, los diáconos y los de ahora, ni para los servidores solamente, es para todos. Pero quería, ya para terminar en esta ocasión, enfatizar esto en nosotros que estamos empezando esto, ¿no? Que queremos servir, que vamos a hacerlo, si Dios quiere. Pero quería enfatizarlo en este momento. Todos debemos servir. El Espíritu nos da dones a todos para el beneficio del cuerpo, que es la iglesia. ¿Okay? Y cada quien en su momento, y cada quien en su contexto, como decía Carlos, en su línea de tiempo propia de su vida. Pero esas aflicciones existen, están, no son negociables. ¿Okay? Pero podemos llegar a alegrarnos de eso. ¿Okay? Podemos llegar a alegrarnos de eso. Que es lo que yo entiendo que deberíamos todos querer, ¿no? Entonces, vimos a Cristo como supremo sobre la creación, vimos a Cristo como supremo sobre la nueva creación, que es su iglesia, y vimos esa respuesta. Y cuando yo le puse respuesta a esa última sección, pensé, ¿pero respuesta de quién? Porque Pablo fue hecho ministro. Y de alguna manera, todos nosotros aquí también. ¿Ok? De alguna manera, todos nosotros aquí también. Lo voy a comentar. Todos nosotros aquí también. Y la escena fue un miércoles que Carlos y Liliana me invitan a su casa. Ya estaba en Dominicana, ya estaba solo aquí. Y Liliana, muy atenta, ¿no? Pero ven a cenar para acá, porque Carlos y yo habíamos dicho que nos íbamos a juntar en mi casa. Y cuando yo dije eso, Diana dice, tú, solo en la casa, ¿quién es que tú puedes atender? Y Liliana primero pensó, no, pero tú eso no, pero dile que venga para acá y cocinamos aquí y tal. Había hígado, que ella cocinó buenísimo. Y cenamos, ¿verdad? Y luego sale Carlos. Y pone un papel ahí, y ya estaba el logo de la iglesia, o sea, no sé, fuimos hechos. Todos los que estamos aquí, ellos también, hago eso solamente con ellos, pero fuimos hechos ministros, todos. ¿Ok? Cristo es supremo sobre la creación, Cristo es supremo sobre la nueva creación, y nosotros debemos entonces, como Cristo es supremo y nos hace a nosotros sus ministros, nos hace a nosotros su cuerpo, sus manos, sus pies, los que hacemos las cosas aquí, y como Él hubiese sufrido, nosotros también sufriremos. Tenemos que estar conscientes de eso y tenemos que apuntar hasta poder llegar a alegrarnos de eso. Pero contamos con toda la potencia de la gloria de Dios. Amén. Para soportarnos. ¿Verdad? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por este mensaje, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu ministración para todos nosotros, incluyéndome también. Gracias porque tu Espíritu es el que obra, Señor. Tu Espíritu es el que inspiró esta palabra y es el que la usa en nuestras mentes y corazones también.
Mira el momento en el que estamos de inicio de la iglesia, Señor, y el mensaje que tú traes. Que tú puedas ministrarnos a cada uno de nosotros personalmente, en nuestro contexto, para lo que tú quieres en cada uno de nosotros, Señor. Para traerte gloria a ti. Para que tu cuerpo, funcionando, pueda darte la gloria a ti. Gracias, Señor, por tu administración. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, y que el resto de la serie tú tomes control de ella también y podamos seguir viendo lo que tú nos quieres decir aquí en la iglesia, lo que tú nos quieres decir para el contexto cultural en el que estamos, Señor, lo que tú nos quieres decir para nuestros contextos familiares también, para que todo nuestro ser, en toda nuestra esfera de influencia, sea tuyo, te lo podamos entregar, lo soltemos y que tú lo uses, nos uses hasta donde tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Eres todo lo que necesito.